Cuando el Tercer Reich comenzó a desmoronarse, el mundo tuvo que enfrentarse a la devastación y a las lecciones que dejó una guerra sin precedentes. Los criminales de guerra nazis fueron arrestados, acusados y juzgados con justicia por los horrores y las atrocidades cometidas. Pero en medio de esta búsqueda de justicia, surgió una pregunta inquietante. ¿Qué hacer con los jóvenes que habían abrazado el nazismo? Muchos de estos jóvenes habían sido absorbidos por la maquinaria ideológica y militar de Hitler desde su infancia. Formaron parte de las Juventudes Hitlerianas, una organización diseñada para adoctrinar y militarizar a la juventud alemana. Algunos de ellos crecieron para convertirse en soldados, oficiales y, en casos extremos, perpetradores de crímenes atroces. Para estos jóvenes, el fin de la guerra no significó la paz. Fue el inicio de una realidad aún más sombría. Bienvenido a Wartime Archive. El ascenso de las juventudes hitlerianas y la manipulación de una generación. Cuando Adolf Hitler y su partido nazi tomaron el poder a principios de la década de 1930, una de sus prioridades más importantes fue asegurar el control ideológico de las generaciones futuras. Para ello se enfocaron en crear una juventud que encarnara los principios de la raza aria superior y estuviera dispuesta a defender la visión del Tercer Reich. Este objetivo se materializó a través de la formación de las Juventudes Hitlerianas, conocidas en alemán como Hitlerjugend, un pilar fundamental en el adoctrinamiento nazi. Las Juventudes Hitlerianas no surgieron de la nada. En Alemania ya existían organizaciones juveniles de carácter nacionalista y militar. Sin embargo, fue el régimen nazi quien tomó este concepto y lo convirtió en una herramienta de propaganda y control sin precedentes. A comienzos de los años 20, el movimiento era pequeño y limitado, pero su expansión fue exponencial cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933. El propósito era claro: moldear las mentes de los niños alemanes, transformándolos en ciudadanos obedientes que estarían dispuestos a sacrificarse por el Führer y su idea de la patria alemana. En 1936, Hitler hizo obligatorio que todos los niños mayores de 10 años se inscribieran en las Juventudes Hitlerianas. Hacia finales de la década de 1930, millones de jóvenes, tanto niños como niñas, ya formaban parte de este sistema. A los varones se les inculcaba una formación orientada al servicio militar, preparándolos para la guerra desde temprana edad. Por otro lado, las niñas eran inscritas en la Liga de Muchachas Alemanas, Bund Deutscher Mädel, donde se les enseñaba a asumir roles tradicionales de maternidad y apoyo doméstico, en paralelo con un entrenamiento físico y mental que las preparaba para servir al Estado nazi. La educación nazi no se limitaba a las aulas. Era un sistema integral y agresivo que abarcaba todos los aspectos de la vida juvenil. Desde los 6 años, los niños ingresaban en la Liga de Jóvenes Alemanes, Deutsches Jungvolk, una subdivisión de las Juventudes Hitlerianas que buscaba alejar a los pequeños de cualquier influencia ideológica externa. Las escuelas, en lugar de ser centros de educación neutral, se transformaron en plataformas para adoctrinar a la juventud. Allí se enseñaba la supremacía racial aria, el odio hacia los judíos, comunistas y otros grupos considerados enemigos, y se exaltaba la superioridad alemana frente al resto del mundo. El entrenamiento ofrecido por las Juventudes Hitlerianas tenía un enfoque abiertamente bélico. Los niños aprendían a manejar armas, participaban en ejercicios militares y en rituales inspirados en las tradiciones guerreras. La disciplina era estricta y la brutalidad formaba parte del proceso. El objetivo era preparar a una generación de jóvenes endurecidos
mental y físicamente aptos para la guerra y desprovistos de empatía o compasión hacia sus enemigos. Adolf Hitler y el liderazgo nazi entendían el valor estratégico de controlar a las generaciones más jóvenes. Repetidamente, Hitler declaró que el futuro del poder nazi dependía de la juventud alemana. A través de las juventudes hitlerianas, buscó formar una base ideológica leal al partido, un grupo de jóvenes adoctrinados para idealizar la supremacía aria y cumplir, sin cuestionamientos, las órdenes del Tercer Reich. La juventud hitleriana en los esfuerzos de guerra. Cuando Alemania entró en guerra en 1939, la juventud hitleriana pasó de ser una organización de adoctrinamiento a una maquinaria militar activa. Desde el inicio del conflicto, los jóvenes, entrenados con años de disciplina y propaganda, estaban listos para servir en cualquier función que el régimen les asignara. La idea de que era su deber patriótico defender a la patria fue inculcada en ellos desde la infancia, y ese fervor nacionalista los llevó a ofrecerse como asistentes de comunicación, bomberos y operarios en fábricas que sostenían la producción bélica. A medida que la guerra avanzaba y la Wehrmacht sufría cada vez más bajas, la situación se tornó crítica. En 1943, el régimen nazi comenzó a movilizar adolescentes de 16 y 17 años, y en los últimos meses de la guerra, incluso a niños menores de 12 años. Estos jóvenes, sin la preparación adecuada y apenas armados, fueron lanzados al frente de batalla, especialmente durante la defensa de Berlín en abril de 1945. Equipados con armas antitanque Panzerfaust y una fe ciega en el régimen, intentaron frenar al Ejército Rojo, pero su falta de experiencia y recursos los convirtió en objetivos fáciles. Muchos perecieron en ataques desesperados y sin sentido. Sin embargo, no todos los miembros de la juventud hitleriana fueron meras víctimas de la propaganda nazi. Algunos participaron activamente en crímenes de guerra. Integrados en unidades militares como la Waffen-SS, tomaron parte en masacres y atrocidades contra prisioneros de guerra y civiles. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, formada en gran parte por jóvenes de esta organización, es un ejemplo clave. Durante la batalla de Normandía en 1944, sus integrantes ejecutaron a prisioneros canadienses y llevaron a cabo actos de brutalidad que reflejaban el adoctrinamiento violento al que habían sido sometidos durante años. Estas acciones muestran el lado más oscuro de la juventud hitleriana. Una generación moldeada para la guerra y el odio, utilizada como herramienta militar en los momentos más desesperados del Tercer Reich. El fin de la guerra, la caza de criminales de guerra por parte de los aliados. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, en mayo de 1945, las fuerzas aliadas iniciaron una misión crucial: llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Con el colapso del Tercer Reich y el descubrimiento de las atrocidades perpetradas en campos de concentración como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau, la magnitud del genocidio y los asesinatos en masa quedó expuesta ante el mundo. Las pruebas eran innegables. Documentos oficiales, fosas comunes y el testimonio de sobrevivientes confirmaban que se trataba de un genocidio dirigido y ejecutado por el Estado nazi. Los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia acordaron capturar y juzgar a los altos mandos responsables de estos crímenes en procesos judiciales sin precedentes. El más conocido fue el Juicio de Nuremberg, celebrado entre 1945 y 1946, donde figuras prominentes del régimen nazi, como Hermann Göring, Rudolf Hess y Albert Speer, fueron acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Pero Nuremberg
fue solo el inicio. Mientras los aliados arrestaban a los principales arquitectos del Holocausto, surgió una cuestión complicada: el destino de los jóvenes que habían participado activamente en la maquinaria nazi. La mayoría de ello provenía de las Juventudes Hitlerianas, un grupo ideológicamente moldeado desde la infancia para servir al régimen. Los tribunales militares estadounidenses, que supervisaban gran parte de la Alemania ocupada, enfrentaron la tarea de determinar la responsabilidad de estos jóvenes. En los primeros días del posguerra, el enfoque fue severo. No había espacio para la compasión en un contexto donde las atrocidades eran evidentes. Aquellos que habían participado en asesinatos en masa, dirigido campos de concentración o utilizado mano de obra esclava, eran juzgados con rapidez y sin indulgencia. Un ejemplo claro fue el caso de los miembros de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Esta formación, compuesta casi en su totalidad por jóvenes adoctrinados, fue responsable de la ejecución de 53 prisioneros de guerra canadienses durante la batalla de Normandía en 1944. Aunque muchos de los implicados eran adolescentes, su brutalidad no fue ignorada, y los tribunales estadounidenses los juzgaron con los mismos estándares que a los adultos, rechazando la defensa de que habían sido manipulados por la propaganda nazi. No obstante, a medida que avanzaban los juicios, comenzó a reconocerse una diferencia clave entre aquellos jóvenes que se habían unido voluntariamente al régimen nazi y los que fueron forzados a participar en sus crímenes bajo amenaza de represalias, incluida la muerte. Los informes revelaron que muchos actuaron por miedo o coerción, mientras que otros, profundamente adoctrinados, cometieron atrocidades sin vacilar. Esta distinción generó debates sobre la culpabilidad de una generación criada en un entorno de propaganda y fanatismo. El proceso de caza y juicio de los criminales de guerra nazis fue complejo y moralmente desafiante. La participación de la juventud hitleriana en los esfuerzos bélicos y en crímenes de guerra dejó un legado sombrío, que sigue siendo un recordatorio de los peligros de manipular ideológicamente a las generaciones más jóvenes. Los tribunales menores. Justicia para los cómplices del régimen nazi. Si bien los juicios de Nuremberg marcaron un hito en la justicia internacional, estos fueron solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para responsabilizar a quienes participaron en los crímenes del Tercer Reich. Además de juzgar a los principales líderes nazis, los aliados y particularmente Estados Unidos lideraron una serie de juicios menos conocidos, destinados a procesar a individuos de niveles inferiores que habían facilitado las atrocidades del régimen. Bajo la supervisión de los tribunales militares estadounidenses, miles de personas, desde soldados comunes hasta administradores de campos de concentración, médicos y burócratas, fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras atrocidades. La justicia debía alcanzarse no solo para los altos mandos, sino también para quienes ejecutaron las políticas genocidas del nazismo. Uno de los desafíos más complejos fue decidir qué hacer con los jóvenes que habían sido parte activa del régimen. Muchos de estos adolescentes, miembros de la juventud hitleriana, habían sido adoctrinados desde la infancia, moldeados por una ideología de odio y supremacía racial. Al final de la guerra, miles de ellos fueron movilizados en unidades militares como las Waffen-SS, participando en crímenes atroces en el frente y en los campos de concentración. Los fiscales estadounidenses se enfrentaron a un dilema ético. ¿Debían estos jóvenes ser tratados como víctimas de la maquinaria propagandística nazi o como criminales responsables de sus acciones? La respuesta varió según el caso. La Ley número 10 del Consejo de Control Aliado permitió flexibilidad en los juicios,
permitiendo a los tribunales analizar cada circunstancia individualmente. Entre los casos más notorios estuvieron los jóvenes de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Aunque muchos de estos jóvenes habían sido adoctrinados desde temprana edad, los tribunales estadounidenses no ignoraron su brutalidad. Aquellos cuyas acciones fueron especialmente crueles recibieron castigos severos, incluidas sentencias de muerte en algunos casos. Otros juicios se centraron en jóvenes que habían trabajado como guardias en campos de concentración, como Dachau. La justicia determinó que cualquier individuo que hubiera facilitado los crímenes cometidos en los campos sería considerado responsable, independientemente de su edad o rango. La severidad de estos veredictos reflejaba la magnitud de los crímenes y la necesidad de establecer un precedente claro en la justicia internacional. Estos tribunales ocurrieron en un contexto de reconstrucción de Alemania, donde la desnazificación y la reeducación eran prioridades cruciales. Los aliados entendieron que, para erradicar el nazismo, era necesario procesar a los culpables y al mismo tiempo comprender cómo una sociedad había permitido que su juventud fuera transformada en ejecutores obedientes de un régimen genocida. Aunque menos conocidos que los juicios de Nuremberg, los tribunales militares estadounidenses desempeñaron un papel fundamental en responsabilizar a los culpables de niveles inferiores. Su legado demuestra que la justicia no se limitó a los arquitectos del Tercer Reich, sino que se extendió a todos aquellos que, independientemente de su edad, participaron en la maquinaria de destrucción nazi. Otro caso significativo involucró a miembros de las SS Totenkopfverbände, conocidas como las cabezas de muerte, quienes administraban los campos de concentración. Entre ellos se encontraba Josef Kler, un joven influenciado desde temprana edad por la ideología nazi. Kler trabajó como guardia en Auschwitz y participó directamente en el gaseo y asesinato de miles de prisioneros. Los testimonios de sobrevivientes en los juicios describen su falta de remordimiento y su papel activo como ejecutor del genocidio. Capturado por los estadounidenses, Kler fue juzgado en los juicios de Dachau, que se centraron en los crímenes cometidos en los campos de concentración. Las declaraciones de los testigos dejaron claro su rol como uno de los principales responsables de la muerte sistemática de prisioneros indefensos. Finalmente, Kler fue condenado a muerte y ejecutado en 1948. Otro joven involucrado en crímenes de guerra fue Heinz-Georg Linge, quien a sus 21 años formaba parte de la Leibstandarte SS, la guardia personal de Hitler. Linge estuvo implicado en fusilamientos de desertores y rivales políticos durante los últimos días de la guerra en Berlín. A pesar de su juventud, Linge demostró una lealtad inquebrantable al Führer y defendió fervientemente su causa. Sin embargo, los tribunales militares estadounidenses lo juzgaron como un agente activo del nazismo. Fue condenado a muerte y ahorcado en 1946. Estos casos ejemplifican el destino de muchos jóvenes que, criados bajo la influencia totalitaria del Tercer Reich, se convirtieron en ejecutores de crímenes inimaginables. Los tribunales aliados enfrentaron el desafío de equilibrar la justicia con el reconocimiento del adoctrinamiento al que estas generaciones habían sido sometidas. Si bien algunos fueron tratados con indulgencia, aquellos cuyas acciones demostraron una crueldad voluntaria enfrentaron las consecuencias más severas, dejando un legado sombrío que aún resuena en la historia. Impacto psicológico en la juventud nazi y sus defensores. Las secuelas psicológicas del adoctrinamiento nazi se hicieron evidentes durante los juicios de posguerra. Muchos de los jóvenes acusados, miembros de la juventud hitleriana y las SS, mostraban confusión y desconcierto al enfrentarse a las acusaciones en su contra. Durante toda su vida, se les había enseñado que sus acciones
eran no solo correctas, sino un deber moral. Ahora el mundo externo les revelaba que aquello que consideraban heroísmo era en realidad asesinato y crueldad. Observadores de los juicios identificaron en estos jóvenes síntomas de trastorno de estrés postraumático, TPT. El fin del régimen nazi no representó únicamente una derrota política o militar. Para ellos, fue la demolición de un sistema de creencias que había definido su identidad. La incapacidad para procesar la moralidad de sus actos los dejó atrapados entre el deber inculcado y la realidad de sus crímenes. Uno de los puntos más impactantes de los juicios fue la manera en que estos jóvenes, moldeados desde la infancia, justificaban sus acciones. La obediencia ciega al régimen, inculcada bajo la idea de patriotismo y deber, los había convertido en agentes sin razonamiento moral independiente. Muchos argumentaban en su defensa que simplemente obedecían órdenes, una frase que se volvió recurrente en los tribunales. Los abogados defensores enfrentaron dilemas complejos. Por un lado, sus clientes habían participado en atrocidades indescriptibles, como asesinatos masivos y ejecuciones en campos de concentración. Por otro lado, estos jóvenes eran producto de un sistema que les había arrebatado su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Como parte de su estrategia, los abogados presentaron estudios psiquiátricos y testimonios de expertos que demostraban el adoctrinamiento ideológico al que estos jóvenes habían sido sometidos desde temprana edad. Un caso representativo fue el de Erwin Metz, un exmiembro de la Juventud hitleriana y soldado de las SS asignado al campo de concentración de Buchenwald. Metz participó en el fusilamiento de prisioneros, pero su defensa argumentó que había sido completamente adoctrinado y emocionalmente desconectado. Expertos en el tribunal afirmaron que su comportamiento era un claro reflejo del trauma ideológico infligido por el régimen. A pesar de estas declaraciones, Metz fue condenado, aunque su caso expuso la complejidad psicológica y ética de enjuiciar a jóvenes adoctrinados. Otro ejemplo fue el de Hermann Klemm, un joven de 19 años que participó en masacres en la Polonia ocupada. Durante su juicio, su abogado señaló que Klemm había sido un niño cuando fue reclutado y entrenado para ser un asesino, argumentando que su libre albedrío había sido suprimido por el adoctrinamiento nazi. Este caso reabrió preguntas fundamentales sobre la responsabilidad moral y legal de jóvenes que habían sido moldeados por la ideología del régimen desde la infancia. Mientras la opinión pública exigía castigos severos, psicólogos y pensadores éticos debatían si era justo aplicar los mismos estándares a jóvenes que habían sido manipulados sistemáticamente. La cuestión sobre dónde trazar la línea entre la culpabilidad y el adoctrinamiento forzado permaneció sin una respuesta clara. Los juicios de estos jóvenes nazis no solo dejaron ver las atrocidades cometidas, sino también el profundo impacto psicológico del régimen en una generación entera. La destrucción de su moralidad, su distanciamiento emocional y su confusión sobre la naturaleza de sus actos resaltan las consecuencias devastadoras de la propaganda y la manipulación ideológica. Estos procesos judiciales continúan siendo un recordatorio de cómo un régimen totalitario puede corromper mentes jóvenes y vulnerables, planteando interrogantes que aún resuenan en el campo de la justicia y la ética. Reacciones de Estados Unidos y Alemania ante el destino de la juventud nazi. Durante los juicios de posguerra, la opinión pública estadounidense estuvo mayoritariamente a favor de llevar a cabo un enjuiciamiento firme contra los criminales de guerra nazis, incluidos los miembros de la Juventud hitleriana. Los juicios de Nuremberg, ampliamente cubiertos por los medios, revelaron la magnitud de las atrocidades cometidas durante el Holocausto y el papel de los jóvenes adoctrinados en la maquinaria nazi. El pueblo estadounidense
Indignado por estos horrores, veía necesario castigar a cualquier persona involucrada en los crímenes, sin importar su edad. Para la mayoría de los estadounidenses, los jóvenes del Tercer Reich representaban una pieza clave en el engranaje del régimen nazi. Soldados fanáticos, listos para luchar hasta la muerte y cometer actos de barbarie. Sin embargo, entre los círculos legales e intelectuales, surgió un debate sobre la equidad de juzgar a estos jóvenes con la misma severidad que a los adultos. Abogados defensores y activistas de derechos humanos argumentaron que estos adolescentes habían sido víctimas de propaganda y adoctrinamiento, herramientas de un Estado totalitario que anuló su libre albedrío. Sostuvieron que tratar a estos jóvenes como criminales adultos era ignorar las circunstancias en las que crecieron. Estas opiniones, aunque válidas, no lograron prevalecer. La mayoría de la sociedad estadounidense consideraba que los juicios eran necesarios para erradicar cualquier vestigio del nazismo y prevenir futuros regímenes similares. Desde esta perspectiva, cualquier participación en el régimen nazi, independientemente de la edad, debía ser castigada para garantizar justicia. En Alemania, la reacción ante los juicios de los jóvenes nazis fue más compleja y polarizada. La devastación nacional y el trauma del Holocausto generaron negación y evasión entre gran parte de la población. Para muchos alemanes, especialmente familias con hijos en la juventud hitleriana, estos jóvenes eran víctimas de un sistema perverso que los manipuló desde la infancia. Argumentaban que no tuvieron elección y que sus acciones fueron el resultado de un adoctrinamiento implacable. Sin embargo, un sector de la sociedad alemana, especialmente aquellos que habían resistido al nazismo, apoyó los juicios. Consideraban que hacer justicia era necesario para que Alemania pudiera enfrentar su pasado y evitar que tragedias similares volvieran a ocurrir. Los aliados, en especial Estados Unidos, enfrentaron el desafío de equilibrar justicia y reconstrucción. Sabían que una política excesivamente dura podía generar resentimiento y dificultar la reconstrucción de Alemania, pero un perdón demasiado amplio podía dar lugar a una falta de responsabilidad y a la impunidad. Por ello, los juicios se enfocaron en distinguir entre jóvenes que actuaron bajo coacción y aquellos que participaron voluntariamente en crímenes atroces. Los más crueles recibieron penas severas, mientras que otros fueron tratados con mayor indulgencia. Con el tiempo, la percepción pública de la juventud nazi comenzó a cambiar. En la década de 1950, mientras Alemania se reconstruía y entraba en el escenario de la Guerra Fría, la atención se centró más en el perdón y la estabilidad. Muchos jóvenes que habían sido encarcelados recibieron libertad anticipada, lo que ayudó a consolidar una Europa más unida frente a la nueva amenaza del bloque soviético. Sin embargo, en los años 1960, una nueva generación de alemanes comenzó a cuestionar el legado del nazismo y la participación de la juventud en el régimen. Surgieron debates sobre la culpa colectiva y el papel de la memoria histórica, dando lugar a una revisión crítica del pasado. Este proceso de autocrítica permitió a Alemania reconstruir no solo su economía, sino también su identidad nacional, enfrentando las sombras de su historia más oscura. Reflexiones de posguerra. ¿Fueron justos los juicios? Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los juicios contra criminales nazis, incluidos miembros de la juventud hitleriana, fueron percibidos inicialmente como un acto necesario y justificado. La magnitud de los crímenes cometidos, como el Holocausto y las atrocidades de los campos de concentración, llevó a las naciones aliadas a buscar un castigo severo e inmediato, con la firme convicción de erradicar el fascismo y evitar futuros regímenes similares. Durante esos años, la opinión pública, principalmente en los países aliados,
apoyaba las ejecuciones y encarcelamientos como una forma de justicia retributiva ante las atrocidades cometidas. Sin embargo, conforme el fervor de la posguerra comenzó a disiparse, historiadores y analistas empezaron a cuestionar la equidad de estos juicios, especialmente en el caso de los jóvenes nazis. Se planteó un dilema ético. ¿Podían considerarse plenamente responsables individuos que habían sido adoctrinados desde la infancia en una ideología totalitaria? La juventud hitleriana fue diseñada para inculcar obediencia ciega al régimen nazi, moldeando a una generación para servir al Führer sin cuestionar. Algunos historiadores sostienen que estos jóvenes fueron, en esencia, víctimas del sistema, criados en un entorno que les negó el pensamiento crítico y la capacidad de juzgar sus acciones de manera independiente. Por otro lado, existía la postura de que el adoctrinamiento no era excusa suficiente para eximir a estos jóvenes de responsabilidad. Sus actos, especialmente cuando consistían en la participación consciente en crímenes de guerra y atrocidades, debían ser juzgados como tales. Esta perspectiva argumentaba que, independientemente de su edad o del contexto ideológico, cada individuo debía rendir cuentas por sus acciones. Otra crítica relevante fue la acusación de que los juicios representaban una forma de justicia del vencedor. Algunos académicos señalaron que los aliados, en su afán por llevar a los nazis ante la justicia, no distinguieron adecuadamente entre jóvenes adoctrinados y adultos responsables. El hecho de que algunos de estos jóvenes, algunos de tan solo 17 años, fueran ejecutados junto a criminales de guerra adultos, generó un debate sobre si las sentencias habían sido demasiado severas. Con el tiempo, el análisis de estos juicios ha evolucionado hacia una perspectiva sociopsicológica. Los jóvenes nazis, como productos de años de propaganda y manipulación ideológica, se convirtieron en un símbolo de los dilemas éticos y legales que surgen bajo sistemas totalitarios. Hoy en día, muchos consideran que estos juicios deben interpretarse en un contexto más amplio, que tenga en cuenta los factores complejos y sutiles que llevaron a la participación de estos jóvenes en crímenes atroces. Si bien la necesidad de los juicios y el castigo a los perpetradores nunca ha sido cuestionada en su totalidad, el enfoque adoptado hacia los jóvenes nazis sigue generando debates sobre la naturaleza de la justicia y la culpa. ¿Fueron estos castigos una medida justa o una sobrereacción motivada por el deseo de retribución inmediata? La respuesta a esta pregunta continúa siendo crucial para comprender la ética de la justicia de posguerra y la influencia de la manipulación ideológica en tiempos de conflicto. El análisis de los juicios a la juventud nazi revela cómo estos procesos se convirtieron en una pieza clave para comprender la justicia de posguerra y sus implicaciones tanto en Estados Unidos como en Alemania. Para Estados Unidos, los juicios marcaron un precedente fundamental en la formulación de políticas relacionadas con la justicia militar y la protección de menores en zonas de conflicto. En Alemania, estos procesos contribuyeron a un cambio profundo en la cultura y legislación del país, generando un enfoque hacia la rehabilitación y la reconciliación de los individuos involucrados. Los debates éticos y morales que surgieron a raíz de estos juicios continúan siendo relevantes en la actualidad, planteando preguntas sobre culpa, responsabilidad y manipulación ideológica. Más allá de sus implicaciones inmediatas, estos eventos sentaron las bases para el desarrollo de la justicia global y los sistemas sociales modernos, sirviendo como recordatorio de las lecciones que la humanidad no puede permitirse olvidar.